Bienvenidos. Aquí comienza una nueva entrega, un nuevo podcast de Canarias de Cine. Fran Torrea produce, edita y presenta este espacio de entrevistas que apoya la cultura en todas sus expresiones: cine, música, arte, literatura. Ponte cómodo, que ya comienza Canarias de Cine Podcast. Nombre completo. Jorge Hernández Pérez. Nacido en Tenerife. horóscopo. Aries. Profesión. Guionista y escritor. Estado físico. Estado físico. ¿De salud? ¿Cómo estás Sí, físicamente? bien. Estado mental. Expectante. Estado emocional. Calmado. Si fuera un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Lo mejor está por descubrir. Genial. ¿Qué producto almacenarías en cantidades industriales si te enteraras de que ya no van a fabricarlo más? Buena pregunta. Puede que libros. Bueno, no sé si te tengo que decir un libro en concreto, pero... Lo que tú quieras. Puede que libros. Libros. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Volar. ¿Has vivido algún suceso paranormal? No. ¿Crees en las casualidades o las causalidades? Creo en ambas. ¿Vale? ¿Lo dejas ahí? Sí. Vale. ¿Te puedes describir en 3 adjetivos? En 3 adjetivos. Creo que soy impaciente. Creo que soy ambicioso y al mismo tiempo creo que soy persistente, creo. Sí. Perfecto. ¿Lo que menos te gusta de ti es? Mi impaciencia. ¿Y lo que más te gusta de ti es? Que no me rindo. Perfecto. Seguimos. ¿Qué es para ti lo peor de hacerse mayor? Aunque eres joven, 30, ¿no? 31. Sí, pero yo ya empiezo a notar cosas que... Vale. ¿Qué es para ti lo peor? Sí, que cada vez me preocupo más por el futuro, ¿no? Sí, realmente es eso. Cada vez me preocupo más por el futuro en general. Cosa que antes no me pasaba. ¿Y lo mejor de hacerse mayor? La madurez. Seguimos. ¿Qué 3 cosas aprecias más en una persona? La nobleza, la honestidad y la humildad. ¿A quién le mandarías ahora de sorpresa un ramo de flores? A mi pareja. ¿Alguien más que este año ofertó 2? A mi madre. Perfecto. ¿Qué te molesta ver en esta sociedad? El interés. Las situaciones interesadas, ¿no? Cuando solo que nos acercamos a alguien por lo que nos puede ofrecer o por lo que nos puede aportar sin dar amor per se, ¿no? Por el interés te quiero, Andrés. Claro. ¿Y lo que más te gusta ver en esta sociedad? Como en circunstancias complicadas, la gente sigue demostrando que tiene una gran capacidad para sobreponerse en grupo, ¿no? La unión del grupo que hace la fuerza. A Jorge Laguna, ¿qué le da miedo? La muerte y la muerte de mis familiares también. ¿Cómo maneja las críticas? Pues las manejo, ¿eh? Creo que ni mal ni bien. O sea, creo que siempre está bien manejar las críticas con humildad pero también está bien recibirlas de vez en cuando, ¿no? Para un poco ponerte los pies en el suelo. ¿Alguna negativa son de esas que se te quedan rumiando ahí que no puedes dejar atrás? Está claro que sí. Sí. Y creo que en cierto modo es positivo, ¿eh? Porque precisamente eso te pone los pies un poco en el suelo y te recuerda que, bueno, pues que esta cosa del memento mori, ¿no? Que no eres un superhéroe, que eres mortal como todo el mundo y que puedes hacer cosas que están muy bien y puedes hacer cosas que están muy mal y no pasa nada. Para eso estamos, para equivocarnos. ¿Y la presión cómo la manejas?
Pues depende del momento. Este año, por ejemplo, con la escritura de este segundo libro no la he manejado tan bien como me habría gustado. Si quieres luego andamos un poco más en eso. Pero en general creo que siempre la he sabido llevar más o menos bien, la presión. Vamos acabando, vamos rapidito. Genial. ¿Qué sueño meta tienes que todavía no has cumplido? Poder dedicarme 100% a la escritura de novelas. Perfecto. No digo más perfecto. ¿Qué te motiva a seguir adelante en los momentos difíciles? Que me encanta escribir y que me encanta contar historias. Y mira, esa es tu cámara, ya vamos acabando, ya acabamos este trozo inicial. Esa es tu cámara, Jorge. Si pudieras mandarle un mensaje al mundo entero en 10, 15 segundos, si quieres mirando a cámara, ¿qué le dirías? Que tengo la impresión, ahora que un poco empiezo ya a crecer, a entrar en la edad adulta, que lo más importante de la vida es el cariño de las personas. Y que me he pasado cierto tiempo de mi vida un poco enfrascado en tener un mejor trabajo, tener un mejor sueldo, en tener mejores condiciones, y que luego en realidad lo que al final acabo echando de menos es pasar rato con mi pareja, con mi familia, con mis amigos. Y que creo que en el fondo es el secreto de la vida, el estar rodeado de gente que te quiere y a la que quieras. Sí. Genial. ¿Seguimos un poquito más? Venga. Vamos allá. Jorge, bienvenido a Canal de Cine, bienvenido a Casa Fuerte. Cuéntame, antes de empezar un poquito, ¿qué te ha parecido el espacio? ¿Qué te ha parecido el lugar? Muy bonito, la verdad, no lo conocía. Y bueno, pues la verdad que estoy fascinado con lo bien rehabilitado que está, con pues la galería esta que hay de arte, con todos los espacios que tiene, las habitaciones, bodegas y demás. La verdad que es un tesoro este sitio, ¿eh? Total, un tesoro y un lugar que yo creo que sirve también para inspirarse. Sí. De hecho, hombre, la verdad que es muy evocador, ¿no? Y saber que además que es un edificio histórico, un bien de interés cultural y pues todos los aparatos que tienen de herramientas antiguas de trabajo, bueno, a nivel etnográfico me parece que es un verdadero lujo tener esto aquí en Adeje. Al principio de cada charla pues pongo un contexto para los que nos vean, para los que nos escuchen, porque esta persona está invitada al podcast, porque Jorge Laguna está invitado en el podcast. Estamos viviendo la semana ya acabado del libro, la Feria del Libro de la Laguna. Ya habíamos hablado un par de veces para intentar cuadrar en este podcast de entrevistas que apoya la cultura, pues intento que haya variedad durante cada temporada, ¿no? Que haya tanto cantantes como escritores, como gente relacionada con el cine y con todo tipo de arte. Y bueno, eres un autor de aquí, de la tierra canario, joven, y que se ha dado la casualidad de que justo en estos días, junto con otros dos escritores compañeros tuyos, pues logre componer contigo esa trilogía de escritores que tenía ganas de hacer de hace tiempo. Así que bienvenido. Muchas gracias. De nuevo. Al comienzo de cada charla me gusta coger de la manita al invitado y llevarlo a su infancia, Jorge. Vale. Buenos días. Buenos días. Y el tema es que me gustaría que recordase cómo era Jorge con 10, 12 añitos. ¿Cómo era ese Jorge? Pues muy impaciente, con mucha curiosidad, yo creo que... Chicos, perdóname, Jorge, Sí. podéis pasar por detrás de esa cámara sin ningún problema. Perdona, Jorge. Yo creo que desde siempre una cosa que me ha caracterizado es la curiosidad, por diferentes aspectos, ¿no? Y además voy saltando de un lado al otro. Siempre tuve una vertiente para contar historias, ¿no? Aunque suene un poco cliché esta cosa de tenía la escritura metida en la vena. Pero es verdad que desde pequeño yo recuerdo con 6, 7 años que hacía periódicos deportivos por mi cuenta. Wow. Escribía muchos relatos. Me gustaba también mucho el cine, el audiovisual, que al final es un poco la deriva que he terminado tomando. Y mi yo de 10, 12 años no le gustaba mucho leer, pero sin embargo sí recuerdo que me gustaban mucho las historias y consumía todo tipo de historias. Aunque es verdad que la palabra consumir a lo mejor es un poco perversa, ¿no? Pero me gustaban mucho los videojuegos, los cómics, las películas, las series de televisión. Bueno, un poco descubrí diferentes universos. La historia también me ha gustado muchísimo. Entonces yo creo que ahí sí que se forjó un poco lo que he terminado haciendo, ¿no? Si te pudieras haber acercado o acercar a ese niño y darle un consejo, ¿qué consejo te hubiese gustado darle?
fíjate que en realidad tampoco sé si me daría algún consejo, ¿eh? Porque viendo un poco al final, yo tengo la impresión también de que nos intentamos construir nuestra propia narrativa hacia atrás y que luego realmente a lo mejor tampoco tiene mucha lógica, ¿no? Con decirlo así, pero no tengo yo la impresión de que tuviera ningún consejo que darme porque creo que el camino es importante, el aprendizaje que he llevado a cabo. Quizás por el tema de la impaciencia, ¿no? Que ya te lo he mencionado varias veces, quizás decir un poco que la vida es muy larga y que constantemente, ya no me pasa tanto, pero durante la adolescencia y los primeros años de universidad sí que tuve la impresión constante de que el mundo se acababa, un poco de que no me va a dar tiempo de ver todas las películas, de leer todos los libros, de disfrutar de todo el ocio que quiero, de viajar a todos los lugares que quiero. Y ya estoy en un punto en el que estoy relativizándolo mucho y no vas a poder abarcar todo lo que te gustaría y lo importante es quedarte con las cosas buenas, bueno, pues quedarte con lo que puedas disfrutar de la vida, ¿no? Y si ese niño, seguimos con esto, visualizaciones mentales, ese niño sale a la calle, está por la calle jugando y ve aparecer por la esquina al Jorge actual. ¿Qué crees que pensaría de ese adulto? Pues que se lo ha montado bien, ¿eh? O sea, creo que en el fondo, al final estoy teniendo la vida que siempre de algún modo soñé. Tampoco es que fuera un sueño de necesito ser escritor, pero sí he tenido siempre claro que me gustaba la historia, que me gustaba el audiovisual, que me gustaba escribir historias, que me gustaba viajar también mucho, conocer diferentes lugares, diferentes culturas. Te digo, la curiosidad. Entonces, poder vivir de algo que de alguna manera sacie mi curiosidad, me parece que es bueno, que creo que es una meta que de momento he alcanzado y espero mantenerme ahí. Y ya en este bloque, como hemos comprobado más personal, la última de este bloque, Jorge, ¿en qué momento vital te encuentras? Pues estoy entusiasmado por el presente y también expectante por el futuro porque, bueno, la primera novela fue bastante bien, la segunda, de momento el lanzamiento ha ido bien, estoy feliz por la acogida que están teniendo y también, bueno, que a nivel profesional mi parte de guionista, pues también de algún modo sigo abriéndome camino. Tengo la suerte también de, bueno, de tener este triángulo que se habla muchas veces, ¿no? De tiempo, dinero, ganas y demás. O sea, que ahora mismo estoy en un momento en el que puedo vivir una vida que me satisface, puedo hacer las cosas que me apetece también y tengo energía también para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que estoy en un momento, a lo mejor te diría el mejor momento de mi vida. Y aparte que tienes, digamos, un ámbito o un círculo que ayuda en ello, ¿no? También, ¿no? Sí, eso está claro. Yo creo que es muy importante. El entorno es importantísimo. Yo te diría que lo más importante. A mí, además, creo que soy me considero una persona estable emocionalmente, pero creo que el entorno sí que me afecta mucho. O sea, tener una mala relación con mi familia o con mis amigos o con mi pareja, creo que me afecta en el día a día muchísimo. En mi escritura, por supuesto, en mi oficio, por supuesto, pero también en todas las cosas rutinarias del día a día, ¿no? Incluso en salir a dar un paseo, que te puede relajar más, pero me acaba afectando mucho negativamente. Genial. Tengo este encuentro, esta charla, amigo. Quiero tocar distintas facetas tuyas profesionales. La del guionista, la del realizador y la del escritor. Empezamos por esa faceta de guionista. ¿Cómo empiezas a desarrollarte en ese campo, Jorge? Bueno, yo empecé en el audiovisual propiamente, si hacemos un flashback total a mis inicios. Yo empecé con 14 años dirigiendo cortometrajes con compañeros en el instituto. Concretamente fue porque yo tenía mucho interés por el audiovisual, por el cine, y había un concurso de cortometrajes de televisión española que vi la convocatoria y me presenté con varios amigos, hicimos varios cortometrajes durante diferentes años. Hubo en uno que estuvimos finalistas incluso. Y eso fue lo que me disparó un poco las ganas de seguir contando historias a través de la pantalla. Además, en la adolescencia empecé a desarrollar un interés bastante notable por el cine, ¿no? De la curiosidad de descubrir diferentes directores, directoras, guionistas también, de cómo se hacían las películas y demás. Y a partir de ahí, pues desde los 14 hasta los 18, pues empecé a nutrirme de todo el cine que pude y eso me llevó que a los 18 años quise estudiar algo relacionado con el audiovisual. Así que tuve la suerte de marcharme a Madrid a estudiar periodismo y audiovisuales, son 2 grados distintos, pero bueno, que estaban unidos ahora en estos dobles grados que los llaman. Ajá. Y a raíz de ahí empecé a desarrollar, pues lo que
propiamente sería un poco el oficio este del periodista, comunicador, realizador audiovisual, guionista, que realmente lo bueno de la carrera que estudias es que te da unas bases muy sólidas de muchos ámbitos, pero realmente tampoco llegas a profundizar demasiado en ninguno. Lo cual a mí me parece que está muy bien para una carrera porque no te tienes que cerrar puertas y yo de hecho es verdad que podría haber tomado muchísimos caminos. De hecho he tomado a lo largo de estos 12 años desde que empecé a estudiar muchos caminos distintos. He tocado el periodismo científico, he tocado la comunicación corporativa, el marketing digital. ¿Cómo han surgido esas ramas? Han surgido porque... Pues supongo que una mezcla entre la crisis en la que Esa estaba cuando esas estudié. inquietudes, ¿no? Sí, o sea, a mí es verdad que me interesan muchas cosas y eso creo que es una cosa de la que estoy muy orgulloso y de la que me alegro mucho y es que por lo general me interesan muchas cosas a la vez o en diferentes ámbitos. Pero has comentado la palabra crisis. Sí, creo que también... ¿Como algo adaptativo también? Sí, creo que el momento concreto en el que yo empecé a estudiar había todavía un poco los coleos de la crisis que teníamos desde el 2008, yo empecé en 2011, y la época en la que uno empieza a formarse, a tener esa inquietud de hacia qué camino tiras, qué prácticas te gustaría hacer, dónde te gustaría empezar a trabajar, era un momento de crisis en el que además estaban irrumpiendo con mucha fuerza las redes sociales y te obligaba de alguna manera a reconvertirte rápidamente porque yo estudié el periodismo, especialmente de forma tradicional, en un mundo en el que el periodismo tradicional ya no existía. O sea, yo recuerdo las clases, esto en el año 2012, de tomar apuntes que nos obligaban a tomar apuntes con lápiz, o sea, con bolígrafo y papel a mano, no nos dejaban tener ordenadores, nos explicaban cómo funcionaban las noticias a la antigua usanza, las agencias de prensa y demás, cuando todo lo que veíamos a nuestro alrededor tenía que ver con la inmediatez, las redes sociales, el auge de Twitter en aquel momento, que era X, o incluso la propia Storify, que también se llamaba, la llegada del podcast, sobre todo en Estados Unidos. Y sin embargo, todo lo que veíamos tenía que ver con lo tradicional. Entonces, claro, eso nos un choque. Claro, a mí que, por ejemplo, me interesaban mucho todas estas corrientes nuevas que venían. Como que vives la realidad y cuando te metes en el aula vas 30 años atrás. Totalmente. También es verdad que muchos de los profesores estaban a punto de jubilarse y que tampoco estaban, ni les interesaba tampoco estar actualizados. Y eso sí que me llevó a despertar pues, la curiosidad por... Yo estoy pensando cuando hacíamos la realización de programas televisivos, de informativos y demás, utilizábamos aparatos que tenían 30, 40 años, con cintas, las cámaras y demás. Entonces, claro, todo lo que tenía que ver con el digital me interesaba mucho, los nuevos programas de edición, también pues el periodismo científico en aquel momento estaba empezando a tener también pues, su despertar, porque realmente la ciencia era una cosa que, hasta donde yo conocía, la llevaban a cabo los científicos en sus laboratorios, en sus lugares de experimentos, y de repente empezaban a surgir divulgadores que hacían la ciencia más entretenida a través de redes sociales, también a través de diferentes canales, en realidad. Sí. Y todo eso era una divulgación mucho más fresca y más... Sí, y todo eso era una cosa nueva que no conocía, pues eso me llevó a despertar el interés por el periodismo científico, al mismo tiempo por la historia del cine, también luego nuevos cineastas que empezaban a despertar. Yo recuerdo ver la primera película de Rodrigo Sorogoyen, que es Stockholm, que era, pues me pareció una cosa fresquísima, de esta nueva jornada que la habían hecho además con un crowdfunding, que era una cosa que nos habían dicho que no era posible, ¿no? Que una persona pudiese dedicarse al audiovisual o pudiese intentar abrirse camino en el audiovisual sin tener una subvención detrás, un gran estudio, una gran productora. Estoy hablando del caso de España, ¿no? Y a mí me pareció que había un caldo de cultivo con toda esa crisis en la que había gente que estaba intentando hackear el sistema, como quien dice, ¿no? Encontrando esos caminos que nadie veía. Recuerdo también una película llamada El cosmonauta, que se financió también con crowdfunding. Y empezabas a ver ejemplos, igual que la llegada de las DSLR, ¿no? La gente que se grababa sus propios vídeos, sus documentales, los empezaba a subir a YouTube y demás. Y todo eso me alimentó un poco la curiosidad para diferentes caminos, ¿no? Luego el marketing digital también era una cosa que estaba como, no empezando, pero todavía no se le daba la importancia que se le da hoy en día a lo que puede ser un influencer. Jorge, has tocado el cine, has tocado el periodismo. Primero periodismo, ¿qué piensas del periodismo actual? Pues que desgraciadamente está un poco de capa caída, ¿no? Me da mucha pena ver que todo se basa en la inmediatez absoluta y en ser el primero en contar algo. También es verdad que la profesión por lo general ya no está muy bien pagada
Y a mí personalmente lo que más me interesa del periodismo son las historias que se cuentan, las historias reales, ¿no? El poder detenerte a hacer una entrevista, hacer una crítica, un fundamento, un análisis, un reportaje en profundidad. Y tengo la sensación, igual me equivoco, de que cada vez hay menos espacio para eso y más espacio para la noticia viral, el clickbait y la inmediatez absoluta, ¿no? Cada vez veo menos, evidentemente por tema de presupuestario, ¿no? Porque de tener a varios periodistas destinados a un reportaje en profundidad sobre un tema concreto, pues requiere mucho tiempo, mucho dinero y demás. Pero me da pena muchas veces la deriva que han tomado. Supongo que siempre ha pasado, ¿no? Que hay muchas veces los medios de comunicación tienen que servir a la actualidad, que es lógico, ¿no? Lo entiendo. Pero también me gustaría que hubiera más tiempo para detenernos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, ejemplos como este podcast, ¿no? El concepto del podcast, que no tengas que estar atado a una parrilla concreta, a un horario concreto y que puedas extenderte en profundidad hablando con un invitado o hablando sobre un tema. Los programas monográficos me suelen interesar mucho porque al final cuando tú aterrizas durante 1 hora, hora y media, 2 horas sobre un tema concreto, pues se aprende muchísimo, ¿no? Te da tiempo a entrar en profundidad sobre algo, a estudiarlo, que es algo que yo pues, cada vez veo menos, por lo menos en los medios tradicionales. Luego es verdad que, claro, la gente, como te comentaba, ¿no? Yo lo descubrí un poco en la carrera, que la gente busca maneras para contar lo que quiere con los medios que tiene. Al final ahora se ha democratizado mucho el formato. ¿Y del cine actual? Del cine actual me encanta y creo que además España yo es una cinematografía que reivindico mucho, reivindico desde que empecé a verla y creo que de las mejores cinematografías del mundo, sin dudarlo. De hecho, vamos, no me tiembla el pulso al decir que de las mejores películas del año creo que la mayoría van a ser españolas. Ya he visto varias de este año que están muy, muy, muy... ¿Cuáles son? Que lo mismo Mira, el 47 la vi hace poco, de Marcel Barrena, me encantó. La Virgen Roja también está muy bien. Ahora se va a estrenar Marco, que clara favorita también a los Goya y está preseleccionada al Oscar. Y... ahora no se me ocurre. Bueno, también estrena Almodóvar su nueva película, que también dicen que está muy bien. No la he visto esa. ¿Qué te pareció Dolor y Gloria? A mí me gustó mucho. A mí en general las películas de Almodóvar, algunas más, otras menos, pero la mayoría me gustan. A mí me gustó mucho. Yo la he visto, la he revisado creo que por 3.ª vez hace poco y me gusta. Ese matiz, ese barniz autobiográfico tan potente que hay, ciertos momentos, el reencuentro con ese amor de hace años, ese trozo me parece fascinante. Y, hombre, sé que la próxima es durilla, una temática durilla, pero bueno, yo pienso que Almodóvar hay que verlo y verlo en cine, que esa es otra. En general, a mí el cine de Almodóvar siempre me ha pasado que una cosa buena que tiene es que, aparte de que veo la figura del autor detrás, o sea, se nota que es un cine muy autoral, que tiene muy claro lo que quiere contar, tanto a nivel estético como a nivel, bueno, de temática. Creo que no tiene una película que te deje indiferente. Exacto. Eso es una cosa que me ha pasado. He visto, creo que casi todas las películas que ha dirigido y todas sus películas me dicen algo, me aportan algo, incluso algunas que no han tenido tanto éxito. A mí, por ejemplo, Los abrazos rotos me encantó, La mala educación también me encantó. Y son películas que no te diría que están denostadas, ¿no? Pero son un poco que han pasado, o sea, no tienen tanto peso como Todo sobre mi madre o Volver. Y sin embargo son películas que a mí sí que me dicen mucho, ¿no? En general, creo que es un cineasta que tiene eso, una visión muy particular de las cosas, lo cual también... tiene un universo propio. Claro, y eso creo que es una cosa que juega muy a favor y en contra de la audiencia del público, porque al final la gente que tiene una voz muy clara, por lo general hay siempre gente que, o sea, siempre va a tener detractores, ¿no? Pero creo que es muy rico tener ese tipo de autores. Sí, pero que hay como autores que o los amas o los odias, ¿no? A veces son como de extremos, ¿no? Pasa a veces. Sí, pero yo creo que estoy aquí casi como reflexionando en voz alta, pero creo que el hecho de tú tener tu propia visión y ser muy claro, ser muy concreto, yo tengo muchos amigos a los que a priori el concepto película de Almodóvar le da pereza porque no le interesa a lo mejor tanto la temática o a nivel estético, igual que puede pasar con Tarantino, por ejemplo, que también tiene una estética muy particular y un tipo de narrativa muy particular. A mí, por ejemplo, Tarantino no me interesa tanto. He visto todas sus películas, me parece que tiene algunas que están muy bien, pero tampoco es un director que me encante lo que cuenta. Pero sí es verdad que, o sea, no le puedo negar que tiene una estética... ¿Spielberg? Spielberg sí que me gusta mucho. También es verdad que también
de algún modo es mucho más complaciente a nivel comercial con todos los espectadores, ¿no? Por así decirlo, creo que gustan más comercialmente. Spielberg sí que me gusta mucho. Para cerrar este trocito dedicado al mundo del guión, ¿crees que el papel, la profesión de guionista está un poquito como demasiado en segundo plano? ¿Que debería de darle más relevancia, importancia? Sí, yo creo que sí. O sea, es evidente sobre todo que venimos de una tradición en la que el director es la figura autoral de una historia, ¿no? En el audiovisual. Y es verdad que en muchos casos el director también era el guionista o formaba parte de la película desde el inicio. Pero es verdad que con la irrupción de las series de televisión también se está viendo que el guionista, y esto sí que me lo encuentro a diario por mi trabajo, que me dedico mucho más a escribir series de televisión que largometrajes, el guionista es el que arranca el proyecto, el que desarrolla el proyecto, el que intenta mover el proyecto y dirigirlo, y luego incluso la figura del productor ejecutivo, el showrunner, que lo llaman en Estados Unidos, suele ser un guionista que además tiene nociones de valores de producción. Entonces creo que la figura del guionista está empezando a destacarse ahora, especialmente en las series de televisión, porque en una serie el director por lo general suele ser una persona a la que contratan para 1 o 2 capítulos para dar su traducción en imágenes y en dirección de actores a una historia que ya está un poco pergeñada, ¿no? Como si de repente el director de esa orquesta hubiese cambiado al guionista, que también evidentemente tiene que tener nociones de producción porque tiene que supervisar todo el proceso, ¿no? Claro. Lo cual también implica los procesos de producción, que muchas veces las series sí son largas, el director tampoco puede estar en todo porque a lo mejor diriges 2 capítulos y mientras el director del capítulo 1 y 2 está montando esos 2 capítulos, está en la sala de edición, entrará otro director a dirigir el capítulo 3 y el 4, y de manera que el guionista o productor ejecutivo en este caso, que también es guionista, tiene que estar un poco supervisando que se mantenga una estructura, que se mantenga una estética, que se mantenga un tono. Entonces creo que sí es verdad que el guionista siempre ha estado un poco denostado. Bueno, sí se ha apartado un poco, digamos, ¿no? En comparación con el director, pero por suerte eso está empezando a cambiar gracias a las series de televisión, que empiezan a destacar ya las series creadas por, y se le empieza a dar el peso al guionista que creo que merece, ¿no? Porque al final no es poca cosa crear una historia, ¿no? Que es verdad que luego el director tiene que tener, bueno, pues hay que saber traducir esas palabras a una imagen, dirigir bien a los actores, plantear una estética, pero creo que es importantísima la figura del guionista. Habrá casos, ¿no? No recuerdo ahora, primero porque también para nombre yo soy muy malo, pero habrá muchas historias o muchos directores o unos cuantos directores que habrán transicionado de papel de guionista a director, con lo cual quieras o no quieras, ahí es un enriquecimiento de como lo típico de que empiezas desde abajo, pum, 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 hasta que llegas al máximo, ¿no? Sí, yo creo que además siempre es mucho más fácil empezar siendo guionista y luego empezar a dirigir que al revés. Claro. Porque creo que al escribir un guión se aprenden muchas nociones de la narrativa. Y creo que hay otra función también que a veces pasa un poco desapercibida, que es la del montaje. El montador tiene otra función de guión también muy importante, porque es una persona que sabe dar ritmo a las historias, que sabe, y sobre todo que me topo mucho en salas de montaje con grandes montadores, que o sea, te descubre la historia simplemente cortando un poco de esta secuencia. Esto ya lo has contado en la secuencia anterior, hay que quitarla. Aunque a ti te parezca que la secuencia está muy bien, estás redundando sobre la misma idea, a lo mejor hay que cortarla para dar ritmo o cambiar el orden. Y de repente las historias en una sala de montaje cambian radicalmente. Entonces creo que la figura del montador se aprende mucho viendo trabajar a un buen montador. Y uno obvia o uno no se da cuenta o uno no tiene en cuenta, amigo, cómo serán esas reuniones en esa sala de montaje, que está el director, que está el guionista, que está el montador, y esas batallas, eso, quiero esto, quiero lo otro, ahí se podría grabar una buena película de acción, por así decirlo. Mira, seguimos con tu faceta de realizador y quisiera hablar de Babylon, de tu corto Babylon. Ese es tu primer, digamos, paso de manera individual, solitaria. Previamente yo ya había dirigido para crear un cortometraje de ficción. Yo estuve estudiando en México, tuve una beca, de la beca Santander Iberoamérica, que se llamaba, que era para estudiantes de excelencia y demás, para las mejores calificaciones en la universidad, y me dieron la oportunidad de irme a estudiar un año a México. Un año no, perdón, mentira, estuve 8 meses en total.
en una universidad en Ciudad de México, donde aprendí muchísimo sobre realización audiovisual, dirección, montaje, fotografía, etc. Y ahí escribí y dirigí un cortometraje que se llamaba Cuando todo acabe, de eso hace ya 9 años casi, que pues tuvo muchísimas selecciones en festivales en todo el mundo, también algunos premios y demás, especialmente en México funcionó muy bien. Y esa fue la primera puerta que yo abrí como director un poco de cortometraje de ficción. Y luego al año siguiente sí que me pasé al documental con Babylon. Un proyecto del que yo ¿Por qué te interesaste por el documental, Jorge? Pues un poco por lo que te contaba, ¿no? De la curiosidad de que me interesan muchas cosas. Conocí, bueno, Babylon, por poner un poco en contexto, ¿vale? Fue un documental que grabé con ayuda de mi pareja también. Nos fuimos los dos a Gambia a vivir. Estuvimos 5 meses viviendo en Gambia, Senegal y en Guinea-Bissau, porque conocimos a una ONG de Gran Canaria que se llamaba ASEDA, que se llamaba Asociación Solidaria para la Educación, el Deporte, y se dedicaban también a la sanidad. Entonces, bueno, tocaban esos 3 palos y era capital canario, tenían muchos padrinos, niños apadrinados en el colegio en Canarias, habían levantado una escuela desde cero prácticamente en Gambia y, bueno, nos interesó mucho la labor, conocimos al chico que llevaba la ONG, nos pareció que hacía una labor increíble y le preguntamos si nos podíamos ir para allá con él. Y nos dijo que sí, que le encantado y que qué bueno. Sí, tenían una casa para ¿no? voluntarios y demás y tal. Y le dije, oye, pues a mí me encantaría grabar esto y que la gente conociera un poco este proceso, cómo es el día a día en una ONG, en Gambia en este caso. Y para allá que nos marchamos, mi novia es enfermera, y entonces ella trabajaba por las mañanas en el dispensario de atención primaria que tenían junto a la escuela. Y bueno, yo me encargué de trabajar con el equipo, el personal que tenía trabajando la ONG, que todo el personal de la ONG era gambiano. Entonces yo por las mañanas trabajaba con los chicos que trabajaban para la ONG, que básicamente nos dedicábamos a supervisar el registro de todos los alumnos, porque ahí todo se hacía a mano, en grandes libros de cuentas como las empresas antiguas. Entonces, con un ordenador que teníamos en la escuela, que habíamos llevado desde España, pues utilizar el Excel. Pasar todo. Ir casa por casa preguntando a cada padre y a cada madre su número de teléfono, cuántos niños había escolarizado, si el niño se ponía malo, dónde podíamos contactarles y demás. Porque claro, era algo que, o sea, de repente había un día en la clase, en tercero de primaria, que faltaban 15 niños. No se entendía por qué y claro, había que avisar de alguna manera a los padres. Oye, el niño está malo, está enfermo, ¿qué le pasa? Se le puede ayudar, ya hace 3 días que no viene. Entonces, bueno, era la manera de tener un poco el registro de todo, que es una labor que a priori parece pequeña, ¿no? Pero que creo que ayudó mucho, sobre todo para llevar mejor un seguimiento de los alumnos, que los padres pudieran saber mejor a través del teléfono, pues si sus niños estaban suspendiendo o si iban bien en las clases, porque había muchos padres que, claro, las circunstancias eran muy, muy particulares. Cuidado, las circunstancias para muchos padres eran complicadas y no podían acercarse a la escuela. Había niños que hacían 5 o 6 kilómetros caminando para llegar a la escuela, las calles son de arena, no hay prácticamente coches dentro del pueblo en el que vivíamos. Y bueno... ¿El guión lo llevaste ya, claro, diseñado desde aquí? Yo llevaba una pequeña estructura. Si quieres pararlo para... Sí, vale, sí. Te preguntaba por el guión de ese documental, si lo llevabas desde aquí ya listo. Bueno, yo llevé una pequeña escaleta. Al final, cuando escribes un documental es muy complicado tener todo muy atado porque surgen cosas en el terreno. Entonces, claro, yo preparé una escaleta antes de haber viajado a Gambia. Entonces, claro, eso me obligaba a que cuando llegué allí, bueno, pues cambié prácticamente todo el desarrollo documental porque descubres muchísimas cosas que te llaman la atención que en ese momento no habías reparado, ¿no? Sobre todo por la idiosincrasia del país, de la gente y demás. Entonces, bueno, yo tenía preparado una pequeña escaleta de lo que quería contar, que luego muchas cosas cambiaron. Y luego yo es verdad que al final terminé montando un cortometraje documental, pero en principio la idea era hacer un largometraje. Wow. Porque había muchas historias que contar. Lo que pasa es que al final, bueno, pues la idea era entrar en festivales con una distribución y era mucho más fácil por ritmo y por temática y demás entrar en las competiciones con cortometraje documental. En algún momento supongo que me anime, haré el montaje para un largometraje, porque la verdad que la historia sí que me entusiasmó mucho, el país me entusiasmó, me encantaría volver
a contar otras historias. De hecho, hay una historia que tengo ahí grabada desde siempre que tengo pendiente volver, y es que al ser un país tan pequeño, es el país más pequeño del África continental, es casi que te diría que del tamaño a lo mejor de Canarias, un poquito menos incluso, tienen solo un cine en todo el país. Wow. Y lo llevaba un señor de unos 90 años, pero como el cine, traer las películas tenían todavía las bobinas y demás. Entonces, claro, para traer películas, entre que eran costosas y que ya muchas no se hacían en bobina y que la gente realmente no podía pagar prácticamente nada por el cine, era muy barato, lo que hicieron fue empezar a poner partidos de fútbol. Entonces, claro, era un cine en el que ya solo se proyectaba fútbol y se llenaba todos los días de gente que pagaba, bueno, pues pagaban muy poco dinero, no sé si al cambio serían 10 céntimos o 5 céntimos y demás, y se pasaban la tarde viendo el fútbol, hombres y mujeres, pero además partidos, pues yo recuerdo tardes de Copas del Rey de 16avos de final, Oviedo Cultural Leonesa, y veías el estadio, el cine lleno de gente, y era un poco el lugar de ocio de la capital, porque el país de verdad es muy, muy pequeño. De hecho, lo llaman, los ministerios parecen de juguetes, son casitas, prácticamente todas las calles son de arena, salvo la carretera principal. Y a mí esa historia sobre el cine me fascinó. Un tío que con 90 años llevaba toda la vida llevando ese cine, amante del cine, y que había tenido que sucumbir de poner esas películas como Casablanca, que le encantaba, me acuerdo, las del Halcón Maltés también, y tenía que poner la Cultural Leonesa contra el Oviedo porque era la única manera que tenía de llenarlo de gente. Me parecía fascinante, además que fuera un fútbol español que aquí realmente ni siquiera se ve. Exacto. Estaban muy al día con el fútbol español, con la Premier en Inglaterra, pero claro, con partidos de segunda división incluso. Y se juntaba en ese cine todas las tardes un grupo muy variopinto de gente, porque acudían familias enteras. Claro, las familias ahí pues tienen 8 o 9 hijos, pues iban los padres con sus hijos, y entonces claro, todo el mundo era entusiasmado con el fútbol en un cine que en principio estaba concebido para proyectar clásicos, ¿no? Jorge, yo que conozco cine documental gracias al Miradas Doc, de Guía Disora, no lo iba a decir, pero iba a decir que desgraciadamente parece que se lo ¿Ah, sí? se lo han cargado, amigo. Sí. Hostia, qué pena. Parece ser que ya este año fue a medio gas, fue casi mitad de programación de lo normal, y creo, alguien me ha dicho por ahí que el año que viene no se va a hacer, y me da mucha pena Pues sí. que eso se pierda. Anyway, perdona, que es tu podcast, no el mío. Y algo que yo vivía mucho, he visto mucho documental, gracias a Dios, mira, Doc, que es un formato que te abre el mundo, te abre tu cabeza, tu imagen del mundo que nos rodea, o el mundo que no está tan lejos y es tan distinto al nuestro. Sepárate un poco el micro, que te lo veo muy... Vale. Ahí, amigo, perfecto. Y me pasó en muchas de... ¿Estás cómodo, Jorge? Sí. Vale. Me pasó en muchas de esas sesiones de documentales que salía con la sensación, historias de África, historias de pueblos de Sudamérica y demás, que son gente que con muy poco son felices, muy felices, y que a nosotros los occidentales nos sobran muchísimas cosas. Sí, o sea, a mí tampoco me gusta mucho romantizar la pobreza, porque es verdad que, claro, al final ellos, pues cuando yo estuve allí, se vivían evidentemente con lo que tenían, que era muy poco, ¿no? Y no sé si... O sea, creo que estaban bastante lejos de tener un estilo de vida como el nuestro, ¿no? O sea, me refiero, allí las enfermedades, la esperanza de vida es muy baja, pierden a muchos niños por enfermedad, la escolarización es un grave problema, pues están pues muy en vías del desarrollo, ¿no? Entonces, no soy yo tan partidario de defender esta idea de que son felices con muy poco, pero que sí creo que a mí personalmente lo que me enseñó es a relativizar mucho las cosas, ¿no? A decir, hostia, yo vivo aquí como un verdadero privilegiado, y uno va para allá y, bueno, te das cuenta de que la gente evidentemente tiene unas vidas... O sea, no podrían ni imaginar todo lo que tenemos aquí. De hecho, en algunas ocasiones han venido profesores de la escuela, tanto de Gambia como de Senegal, aquí. Y claro, muchos se quedaban fascinados con cosas que para nosotros son totalmente banales. El hecho de tener... Pues recuerdo, el director de la escuela vino una vez a hacer un curso aquí y, claro, estaba fascinado con que hubiese comedor escolar, por ejemplo. O sí, que los niños comiesen con cubiertos en el colegio, porque ahí no había
realmente agua suficiente para lavar todos los cubiertos para los niños. Había como muchas cosas que para nosotros son, bueno, pues son como básicas en el día a día, que allí no se concebían, el tema de la higiene y demás, que allí pues tampoco, o sea, se pueden permitir tener agua o luz. De hecho, recuerdo una movida que hubo en su momento con una familia a la que un voluntario quiso regalar una nevera y generó muchos problemas en el resto del pueblo porque nadie tenía prácticamente ni luz ni agua y todos querían utilizar esa nevera. Entonces, al final se convirtió, la familia quiso poner la nevera al servicio de todo el pueblo, pero claro, eso implica que está todo el mundo metiéndose en tu cocina porque quieren meter las cosas en tu nevera porque eres el único que tiene nevera. Recuerdo que hubo bastantes disputas por el tema de la nevera y que al final, o sea, tuvieron que venderla porque era más el problema que el beneficio, porque claro, solo hay una familia que tiene una nevera, a la que encima se la han regalado unos voluntarios porque son su familia favorita, que eso también creo que era un grave problema, el tener estos favoritos de la familia, que al final tú estás intentando ayudar a la gente, no te voy a ayudar a ti porque me caes mejor que tú. Y bueno, el ejemplo de la nevera era simplemente uno más de muchas cosas que se veían en el día a día, ¿no? De que claro, el problema que tienen ahí es bastante estructural y creo que hay que empezar a atajarlo desde la base, sobre todo por eso, por la sanidad y la educación, que son pilares fundamentales, yo creo, para la sociedad. Jorge, antes de abordar tu faceta como escritor, preguntarte 3 cositas sobre tu trayectoria profesional. Te las digo y te las vuelvo a repetir. Vale. De tu trayectoria, amigo, Jorge, que me digas que destaques un compañero o compañeros que quieras destacar de tu trayectoria profesional, un momento duro y un reto que se te planteó, que se te abrió y que se te presentó y lograste superar. Vamos primero con ese compañero o compañera, vale, o compañeros que quieras destacar. Mira, me gustaría destacar 2 compañeros, Pablo Barrera y Caridad Fernández, Pablo Barrera fue mi primer jefe en el mundo del guión, fue la persona que confió en mí cuando yo prácticamente no tenía ningún tipo de experiencia más allá de lo académico. Yo empecé a trabajar con él en Warner, en una producción que se llamaba Brigada Costa del Sol, una serie que teníamos para Netflix y para Telecinco. Él había creado la serie en la productora, estaba también de coproductor ejecutivo, de guionista y demás, y confió en mí para entrar en ese equipo de guión y empezar a escribir la serie desde el capítulo 3. Entré yo, eran 13 capítulos, yo entré, estaban los 2 primeros ya escritos, y yo entré a partir del capítulo 3. Y ahí es donde realmente yo tomé muchísimo músculo de la escritura de una serie de televisión, porque al final estar pues 9 meses sin día, o sea, todo el día escribiendo en una sala de guión, éramos 4 en el equipo de argumento, todo el día escribiendo una serie que además está en producción, que se iba grabando y luego empezamos en plató también escribiéndola a medida que se grababan los capítulos. Aprendí muchísimo y a él es verdad que siempre se ha portado muy bien conmigo, aprendí muchísimo de él, además es un guionista muy muy humilde que no se tiene nada creído el talento que tiene y el trabajo que tiene detrás, y la verdad que curraba muchísimo porque la serie era complicada de sacar, era una serie de época, en los años 70 en Torremolinos, de las primeras brigadas policiales, era una serie cara, era una serie en la que además teníamos a Telecinco muy encima y a Netflix también, y que él además pues no solo estaba en las labores de guión, sino que además con el cargo de coproductor ejecutivo, pues él tenía que pasarse el día en plató revisando pues a los actores, la dirección, fotografía, montaje. Entonces, claro, él estaba supervisando todos los departamentos al mismo tiempo, por el que el tiempo apremiaba. Y Caridad Fernández es una guionista y documentalista que ha trabajado con él durante muchos años. Ellos han escrito muchas series juntos. Y Caridad Fernández fue la persona con la que yo empecé realmente a trabajar y a descubrir el mundo de la documentación. A mí siempre me ha apasionado la historia y ella tiene pues esa doble vertiente de documentalista y de guionista. Entonces, con ella empecé a desarrollar también proyectos, aparte de esta serie de Brigada Costa del Sol, a desarrollar muchas series con una vertiente importante de documentación, casi como periodistas, que de hecho a mí me interesaba mucho la vertiente del periodismo en las series, ¿no? El documentarte hasta llegar al fondo de las cuestiones y de los asuntos para contar proyectos con mucho rigor de verdad, aunque fueran series de ficción, ¿no? La verdad que los dos siempre me han tratado muy bien, he aprendido muchísimo de ellos y les debo gran parte de lo que soy hoy como guionista y como escritor, porque, o sea, sin ir más lejos, las 2 novelas que he publicado
beben mucho de lo que he aprendido con ellos, Qué tanto bueno. a la hora de tener el oficio de la escritura, de la rutina, de las estructuras, escaletas, como la documentación, o sea, de llegar al fondo de la documentación al máximo posible para contar la historia con la mayor verdad posible, ¿no? Luego hay que ficcionar una parte, ¿no? Pero el intentar empaparte el máximo posible de la época, consultando con fuentes primarias, me parece muy importante. Un momento duro. Un momento duro, pues te diría que hace 2 años, me recuerdo un momento con un proyecto de televisión, una serie de televisión que estuvimos escribiendo durante prácticamente 3 años, la escribí con 2 compañeros y que pasamos por 30 versiones de una serie, de un proyecto de serie que lamentablemente todavía no ha visto la luz, no se sabe si va a ver la luz y es muy frustrante. La verdad que yo lo pasé muy mal porque, bueno, uno empieza un proyecto con toda la ilusión del mundo. Esto empecé en noviembre de 2020. Recuerdo el día en que el jefe que tenía la productora me dio la idea de, oye, ¿por qué no escribimos una serie juvenil y demás de terror? Noviembre de 2020 empecé a desarrollarla. Poco después entró mi compañero Sergio Cámara, empezamos a desarrollar la serie y estuvimos reescribiendo y reescribiendo y reescribiendo hasta el infinito, hasta que paramos en enero del 23. Entonces, claro, fue un proceso muy frustrante y agotador porque pasábamos por versiones y versiones y versiones y versiones y la historia seguía sin ver la luz, ¿no? Y siempre, bueno, con los proyectos pasa esto, ¿no? Que uno se encariña mucho con una idea, con una historia, pero claro, al final las series de televisión, las películas son pues, muy caras de producir. Y en este caso tampoco tenía un altísimo presupuesto, pero sí es verdad que pues ya no depende solo de ti. No es como escribir un libro en el que bueno, te sientas tú y lo puedes escribir y de alguna manera te puedes hasta autopublicar, ¿no? Aquí, claro, implicaba que había que intentar venderlo a plataformas, a cadenas. Algunas te decían que sí, pero te daban largas. Entonces, bueno, fue muy frustrante el proceso porque acabamos todos muy agotados mentalmente. Yo de hecho, acabé muy mal, pues eso, por la frustración, porque al final llega un momento en el que cuando ya has hecho 30 y tantas versiones de una serie, probablemente la buena era la primera. ¿Qué has aprendido de esa situación, Jorge? Pues que tienes que relativizar un poquito las cosas. Y mira, un aprendizaje que sí que me llevó de eso fue que yo empecé a escribir la novela El secreto de la Indiana por eso. Porque yo estaba cansado de dedicar años y años a desarrollar un proyecto con la ilusión de que en algún momento vería la luz o de que en la ilusión de que en algún momento podría darme pie a seguir escribiendo otros proyectos y estar atrapado en el Día de la Marmota. Y dije, mira, yo tenía este otro proyecto de la Indiana que había estado documentando durante un año en La Palma. O sea, quizás si ese proyecto de serie hubiese ido hacia adelante, quizás la Indiana se hubiese retrasado más tiempo. Puede ser, puede ser. Yo Sí, empecé a escribir La Indiana por eso, porque la historia me entusiasmaba muchísimo, la documentación que tenía, que te mencionaba antes a Caridad Fernández. Tenía tanta documentación de La Indiana, que además era un proyecto de serie que yo había empezado a desarrollar y demás, y cuando vi que no se iba a poder vender y demás, dije, yo no me la guardo otra vez en el cajón, yo necesito contar esta historia, quiero que vea la luz, y me empeñé y digo, mira, pues tengo la suerte de poder escribir una novela que dependo de mí, del ordenador y de las ganas que tengo. Y me lancé a ello, que es una cosa que me hubiera gustado hacer con este otro proyecto que te comentaba, pero claro, al final ya no dependes de ti solo, dependes de un equipo de producción y demás. Y el caso de la Indiana surgió un poco por esa rebeldía de me niego a tener otro proyecto más del que estoy enamorado encerrado en un cajón. Saltamos lo del reto superado, amigo. Discúlpame, permíteme, más que nada porque ya ha entrado de manera perfecta. Perfecto. La Indiana, con tu permiso. O si no, otra vez que nos veamos, te la vuelvo a hacer. Quiero que te vayas a ese momento. ¿A qué sentías, Jorge, ante esa primera hoja en blanco de la Indiana, de este libro, del secreto de la Indiana, aunque ya has contado un poquito cómo ya la tenías ahí medio pincelada o medio diseñada? Pero ese momento en el cual tú dices, este es el libro, esto va a ser el libro, esa hoja en blanco, ¿cómo te sentías? Y después quiero llevarte al futuro, a ese momento en el cual tienes esa obra en formato físico en tu mano, tu primera copia que coges en tus manos. Pues mira, El secreto de la Indiana, honestamente creo que el proceso de escritura ha sido bastante particular. Yo empecé la primera vez, o sea, te diría el embrión de todo esto fue un verano del año 2018, agosto del año 2018, en el que yo leo un reportaje sobre los gemelos.
y me quedo entusiasmado con la idea de los gemelos, de que hay determinadas circunstancias que hacen que enfermen a la vez, de que tengan pues circunstancias muy particulares, que suelen tener dicotomías tóxicas el uno con el otro, suele haber una persona que es más íncubo, el súcubo. Entonces, claro, estuve leyendo reportajes sobre gemelos que me dejaron apasionado, o sea, me quedé prendado de la idea de los gemelos. Y en paralelo a eso, el mismo agosto de 2018, debe ser que en aquel momento tenía tiempo y uno está como más receptivo intentando captar historia. Descubro un libro en la biblioteca de La Laguna, que era La tradición insular del tabaco, y era un libro de Anelio Rodríguez Concepción, que era un ensayo que hablaba de la historia del tabaco palmero. Y yo recordaba las historias que me contaba mi padre de mi abuelo, porque la familia de mi padre eran zapateros y junto a la zapatería en La Laguna había una tabacalera que se llamaba Tabacos Álvaro, y mi padre coleccionaba vitolas y me hablaba mucho de los tabaqueros que trabajaban ahí y demás. Y claro, leyendo este libro de Anelio, que hablaba del tabaco en La Palma, de la historia de los tabaqueros, de la importancia del tabaco y tal, empecé a leerlo y yo no sé si es porque estaba receptivo, que creo que es una cosa que nos pasa mucho a los que nos dedicamos a escribir, que al final muchas veces vemos historias donde no las hay, pero al final las acabamos encontrando. Yo tenía lo de los gemelos en la cabeza, tenía este libro sobre la historia del tabaco y dije, hostia, sobre esto tengo que escribir una historia. Y empecé a desarrollar un proyecto de televisión. En ese momento, justo el Cabildo de La Palma lanza un proyecto que se llama Isla Aventura, que es para desarrollar series de televisión que transcurran en la isla de La Palma. Joder. Y yo dije, tengo que presentar esto. Entonces, claro, me empapé todo lo que pude y desarrollé un proyecto que yo quería ver en serie de televisión. Entonces desarrollé una especie de lo que para mí era un Downton Abbey, El tiempo entre costuras, bueno. Amar en tiempos revueltos, como serie de televisión, un proyecto que lo presenté y me seleccionaron. Series de época que están de moda. Exacto, y eso fue en 2018, si no me equivoco, si eso fue octubre del 2018, y en ese momento me pusieron a 2 tutores, que fueron Javier Olivares y Jordi Calafí, que estuvieron en el Ministerio del Tiempo, Isabel, Carlos y demás, para tutorizarme en este proyecto de serie. Estuve durante todo ese año, ese curso 18-19, desarrollando el proyecto, con ellos de tutor, al que les iba mandando lo que avanzaba y demás, un capítulo piloto, las Biblias. Estuve en La Palma 3 veces documentándome con tabaqueros, historiadores, del tema de la masonería, de la historia del tabaco en La Palma, con los que todavía mantenían esa tradición. Y en junio me seleccionaron en un festival de televisión que se llamaba Conecta Ficción, que gané el premio del sindicato de guionistas y se me abrió la puerta a una posible venta a una cadena de televisión para la serie. Todo esto era una serie de televisión que se iba potencialmente a producir. De hecho, estuvimos cerca de firmar en el momento en el que entra el COVID. Que, claro, yo recuerdo tener las primeras conversaciones para la venta del proyecto en enero, febrero del 20, en marzo cae la pandemia, paran los proyectos, o sea, paran todos los proyectos y de los primeros, de hecho se cayeron varios proyectos en los que estaba trabajando porque todos evidentemente tenían una alta carga presupuestaria, en este caso por ser de época. Marzo del 2020 me cancelan la posible venta de este proyecto que nunca se llega a cerrar. Y ahí fue cuando yo, entre que estaba en la pandemia, aunque es verdad que tenía bastante trabajo en aquel momento, yo no estaba dispuesto a tener la historia guardada en un cajón porque había dedicado muchísimo tiempo, estaba entusiasmadísimo con la idea y dije, yo tengo que escribir esto como novela. Pues realmente aproveché un poco la pandemia, que tenía un poco más de tiempo libre y demás, empecé a escribir los primeros bosquejos de lo que sería la novela. Y dediqué todo el año 20, 21 y parte del 22 a escribir la novela. La envié a algunas editoriales y a algunos agentes literarios. En principio no despertó demasiado entusiasmo y decidí autopublicarla en Amazon, la novela. Y fue publicarla y el éxito fue apabullante. O sea, no recuerdo haber vivido algo así nunca. O sea, yo recuerdo a los 3-4 días de haberla subido, que tenía ya 2.000 lectores. Me parecía una cifra que... O sea, yo la había subido porque yo quería publicarla, quería escribirla y ver qué tal funcionaba. Y a los 2-3 días, pues eso, las cifras eran... A ver, para lo que yo esperaba, que era nadie me conoce y de repente que nadie me conozca y esté la gente en Amazon, en la India, en México, en Brasil, comprando la novela. Cuando digo, pero en la India la gente habla español. ¿En qué formato se vendía en Amazon? En Kindle. En Kindle. Claro, ¿Y en ebook. cómo consigues darle...? Claro, a raíz de ese éxito me contactaron desde The Penguin, desde la editorial, la editora de Suma de Letras, que la había leído, le había fascinado la historia y que querían reunirse conmigo para publicarla.
Y realmente fue pues eso, a las 2 semanas de haberla publicado. Entonces yo ahí me reuní con los editores, con Gonzalo Alberti y con Ana Lozano de Suma. Y bueno, pues ahí me comentaron que la novela les parecía que tenía muy buen potencial, que había que mejorar en algunas cosas y demás. Y ahí empecé otro proceso de trabajo de 1 año, que yo al principio pensaba que sería un proceso mucho más sencillo de escritura, porque más o menos estaba escrita la novela, pero es verdad que yo, para mí, lo que tenía en esa primera publicación incipiente a través de la plataforma digital era una especie de base de la historia. Vale. O el trabajo grueso vino el año siguiente. Estuve 1 año entero reescribiendo varias versiones de esa novela que yo ya tenía escrita. Pues al final realmente estoy acostumbrado a eso, porque el oficio del guionista se basa constantemente en reescribir, y venía de un proyecto de serie que venía de 30 versiones, de 3 años de trabajo. Que yo ya lo tenía. Claro, entonces no me costaba nada el reescribir y reescribir y reescribir. Y yo recuerdo tener muchas versiones de la novela. Cada mes hacía una reescritura diferente con las notas que me daban. Entonces, bueno, la publicación del Secreto de la Indiana fue en septiembre del 23, hace un poco más de 1 año ahora, pero que viene de un proceso de trabajo desde el 18. ¿Y qué te ha regalado esta obra antes de pasar a la nueva? Pues la verdad que muchísimas alegrías, y creo que es lo más gratificante que yo he vivido nunca, porque el poder ver una historia que es tuya, que tú has pergeñado desde el principio, que has trabajado tanto. Yo te digo, desde el día en que la publiqué en Amazon y vi que de repente había 2.000 personas que no me conocían de nada, que la estaban valorando, que la habían leído, que me escribían por redes sociales diciéndome que les había gustado, porque yo lo que esperaba es que a lo mejor a mi familia le interesase, o amigos, o mi pareja y demás, pero claro, ver que hay personas en todo el mundo que la están comprando, la están leyendo, te están dejando reseñas, te están escribiendo y demás, y que les ha gustado o no, me parecía que era un sueño. Aunque realmente no eran unas cifras apabullantes, pero yo decía, hostia, si esto es así, yo creo que con esto ya tengo claro que quiero dedicarme el resto de mi vida a escribir, porque si tenía 1.000 personas, 2.000 personas que me leyeron en 2 semanas, digo, merece la pena. A mí que me encanta contar historias, ¿no? Dedicarme a esto para poder contar historias para esa gente que a lo mejor me quiere leer, ¿no? Porque al final una cosa buena que tenía esa plataforma de Amazon es que el libro llega al target al que supuestamente debería llegar. Al final los algoritmos a mí me parece que tienen una cosa muy positiva, y es que hay un perfil de persona que quiere leer novelas de época, históricas, con tintes de thriller, de drama y demás, que de repente esa novela pues le llegó, que de otra manera a lo mejor no le habría llegado. Exacto. Como nos pasa a nosotros otra vez viendo muchas veces las plataformas. Exacto. Que siempre me recomienda tal, no sé qué, pero es que a lo mejor te recomienda lo que tú ya... Exactamente. Que luego tiene una parte perversa, ¿no? Pero a mí en este caso me ayudó mucho que la novela pudiera encajarse bien con el público al que creo que podía llegar potencialmente. El publicarla luego con la editorial, que ha sido para mí un lujo al final... la gran editorial, ¿no?, en el mundo, junto con Planeta, son los 2 grandes grupos editoriales aquí en España, y la verdad que me han tratado muy bien desde el principio, han confiado en la historia, y luego la publicación con la editorial, los lectores, pues o sea, el éxito para mí ha sido increíble, es un tesoro el tener a tanta gente que la haya leído, que la haya gustado. Ahora también en la Feria del Libro, pues que me hablan mucho de lo que les gustó esta novela, de lo que les ayudó. Para mí es muy, muy gratificante, la verdad. Amigo, pues llegamos a tu segundo libro, La huésped de la Casa Amarilla. Con tu permiso voy a leer una pequeña sinopsis. Vale. Que tengo aquí apuntada. Ambientada en Tenerife, Isla Canarias, en 1940, Tamara lleva media vida al servicio de los Finlay, una familia de origen británico afincada en la isla que dirige un hotel de lujo y una hacienda platanera. Un mes después de la extraña desaparición de su padre, la joven criada recibe en la hacienda una huésped muy especial, Erika Hoffmann, antropóloga alemana de prestigio a la que debe asistir durante su estancia. Y hasta ahí puedo leer que vaya como homenaje a Mayra Gómez Ken, que se acaba de ir. Es verdad. Es verdad, tío, me ha venido así. Hasta ahí puedo leer. Pues esa es la sinopsis. Bueno, el detonante un poco de la historia, ¿no? El arranque. Como bien has dicho, es eso, 1940, una criada que se llama Tamara, una sirvienta para esta familia británica dedicada al plátano, tiene un hotel balneario de lujo de estos que estaban en el norte de la isla. Su padre acaba de desaparecer misteriosamente, el padre de esta chica, de Tamara, y en ese momento justo aparece esta nueva huésped, una científica alemana que acaba de llegar a la isla,
parece que no tiene relación, pero la desaparición de su padre tendrá relación con la llegada de esta mujer, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta mujer quiere tener a una asistenta durante su estancia en la isla para esa investigación supuestamente secreta que ha venido a llevar a cabo, que fue una historia real. La científica real se llamaba Ilse Swideski, para que le he cambiado el nombre. Y ¿Ese sería el germen de la historia? ese es el germen de la historia, Vale. sí. Yo cuando conocí a Ilse, cuando descubrí la figura de Ilse, me quedé prendado de que, o sea, era una antropóloga nazi que era de las personas más famosas del país en aquel momento en Alemania. Era de las dos grandes mujeres de Alemania. Estaba Leni Riefenstahl, la directora de cine, de propaganda, que hacía el cine para Goebbels y para Hitler y demás. Uf. Y que la verdad que tiene una película del triunfo de la voluntad que es apabullante, ¿no? Todo el despliegue que hacían. Pues Leni Riefenstahl y esta Ilse Swideski eran como las dos grandes mujeres de Alemania, ¿no? Un poco como pasaba aquí con Nadal y con Gasol, ¿no? Eran como los dos grandes referentes, en este caso femeninos, de la Alemania nazi. Y que de repente en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, con una Canarias en la miseria porque acababa de terminar la Guerra Civil, la enviaran con una beca, con muchísimo presupuesto para hacer una investigación supuestamente secreta, me dejó fascinado. Digo, ¿qué viene a hacer esta mujer aquí en 1940? Y encima quiere a una criada analfabeta de 20 años que la acompañe porque quiere recorrer todas las aldeas de la isla, los lugares más remotos de la isla. Y este es un poco el detonante de la historia, ¿no? También ha habido un trabajo denso de documentación, Sí. distinto a... Sí. igual que el anterior. Yo te diría que más complejo. ¿Más complejo? Para mí fue más complejo, porque al final yo en la historia del tabaco de La Palma estaba trabajando mucho sobre una idiosincrasia, sobre la tradición del tabaco, sobre la tradición de la masonería, sobre, bueno, cómo era el estilo de vida de los palmeros en aquella época, sobre estas tabacaleras de finales del 19, la figura del lector tabaquero, que era una persona que leía, pues un poco como si fuera una emisora de radio, antes de que existiera la radio, leía libros, prensa y demás a los tabaqueros, sobre estas primeras huelgas que había entre los trabajadores, y luego, bueno, hay unas intrigas y demás. Pero en este caso, claro, al ser un suceso, bueno, un suceso no, hay muchos hechos históricos que se unen en la novela. Uno es la llegada de esta científica, otro es la importancia de las familias británicas en la agricultura en Canarias en aquella época. Había familias, grandes apellidos británicos, como pues eso, los Finlay, los Yeowar, Leacock y demás, que se dedicaban al cultivo del plátano, del plátano, del tomate, también al turismo de lujo, que traían a los primeros turistas de la élite con la naviera Thomas Cook. Y eso también pues se une a que estamos en la Segunda Guerra Mundial, que a priori parece que no tiene nada que ver con Canarias, pero es verdad que Canarias se había convertido en un lugar estratégico en la Segunda Guerra Mundial, porque es una parte de lo que desarrolla la novela, que se llamó La Guerra Secreta de Franco, y es que Franco tenía un acuerdo secreto con Hitler en el que permitía que los submarinos nazis repostaran en el puerto de Tenerife y el de Gran Canaria para seguir hacer la guerra en el estrecho de Gibraltar y en el Canal de la Mancha. Entonces Canarias se convirtió en un nido de espías, tanto del MI5 como de los nazis. También hubo algún espía estadounidense, y en medio de todo esto está un gobierno franquista que acaba de llegar, que se tiene que hacer fuerte en el poder porque la guerra civil acaba de terminar y que quiere de alguna manera llevarse bien con los nazis porque son sus aliados. Hay una edificación por el norte de aquí de la isla, no recuerdo ahora el nombre, que me parece que servía como de base también para... Ay, no, me da... Ahí en el púlpito hay una especie de túneles que se hicieron, luego hay un montón de planes de diseño, luego está el aeródromo de los rodeos cuando se construyó en aquella época, que utilizaron a muchos presos políticos de la guerra civil. Bueno, luego en el Sausal hay algunas residencias que se decía que eran de familias nazis, en Santa Cruz hubo una colonia alemana, que todo eso forma parte también del entramado de la novela, la gran colonia alemana que hubo, y el colegio alemán en aquel momento estaba en Santa Cruz, en Enrique Wolfson. Sirvió un poco de escenario de pruebas para la propaganda nazi aquí en Canarias. Segunda protagonista femenina, ¿no? Así es. ¿Casualidad? Sí, sí. Bueno, pues no sé si casualidad. Descubrí este personaje, el de Ilse, y me quedé fascinado. Empecé a investigar sobre el tema, y luego la idea... Esto tampoco quiero desvelar mucho de la novela, ¿no? Porque forma parte del entramado, pero lo que sí quiero destacar es que Tamara, como protagonista también, que son estas dos mujeres, son dos mujeres de dos mundos muy distintos. Ilse, o en este caso Erika Hoffmann, es una antropóloga muy famosa en Alemania que viene aquí como una persona rica de la élite. Niveles culturales, claro, dispares. Con un altísimo nivel cultural, además era una mujer muy culta. Y tenemos a Tamara, que es una joven de 20 años de la aldea de Pinolere,
que es prácticamente analfabeta y que lleva toda la vida sirviendo como camarera y limpiando habitaciones de hotel y limpiando el edificio, ¿no? Para esta familia británica. Son dos mujeres de dos mundos distintos, pero que para los alemanes en este momento y para los británicos servían muy bien este tipo de mujeres porque al dedicarse a los servicios de limpieza y ser analfabetas podían infiltrarse sin ni siquiera ellas saberlo. Que esto es una cosa que yo al empezar a documentarme me di cuenta, y es que las familias utilizaban, como no tienen tanto personal, pues mandaban a limpiar a otros sitios, a lo mejor las habitaciones de los hoteles, y luego le preguntaban, ¿qué? ¿Has visto algo raro? Y claro, realmente la persona tampoco sabía muy bien lo que había visto porque a lo mejor tampoco le daba mucha importancia a lo que estaba ocurriendo, pero eran las perfectas espías. Entonces, parte de toda la trama tiene que ver con que Tamara sea una persona que por el hecho de ser analfabeta no levanta sospechas, porque total, como no sabe leer los textos, tampoco sabe alemán, puedes meterte en algunos sitios en los que no vas a llamar la atención porque al final el personal de limpieza pasa un poco invisible, ¿no? Como quien dice, en muchos lugares. Entonces, claro, teniendo estos dos ingredientes, a mí me resultó muy fácil construir la relación entre estas dos mujeres. Porque, bueno, se unen la una a la otra, fascinadas la una por la otra, por cosas. O sea, no lo quiero desvelar porque forma parte del misterio de la novela, ¿no? Pero la relación entre ambas me parecía increíble, ¿no? A nivel dramático. Jorge, comparándola con tu anterior obra, ¿qué diferencias hay? Me refiero, por ejemplo, para lo bueno y para lo malo. ¿Tiendes a comparar o has comparado o te sentías distinto de algún modo en esta nueva escritura? Pues mira, que aquí te voy a tomar la palabra con la tercera pregunta que ibas a hacer antes, la del reto, que te acuerdas que me dijiste un reto superado y demás. Yo no sé si lo he superado el reto, pero desde luego para mí... Perfecto, estamos encajando perfecto entonces. Pues sí. ¿Se te presentó un reto? Sí, el reto para mí era que la primera novela, El secreto de la Indiana, no tenía ningún tipo de expectativas nadie. Nadie contaba con que yo escribiera un libro. Yo escribí un libro, hay gente a la que le gustó, gente a la que no le ha gustado. Y yo ni siquiera me había puesto ninguna expectativa porque yo quería contar la historia. Y para mí la historia de la Indiana, para bien o para mal, es la historia que yo quería contar. Y por suerte, nadie me ha puesto ninguna traba en que yo contara lo que yo quería contar. Yo quería contar la historia de estos dos gemelos, esta relación tóxica, este secreto que tienen con la fábrica y con su padre, la llegada de esta inversora que se quiere abrir mundo, y cómo entre ellos tres se forma una dinámica con los empleados y cómo toda la isla conspira un poco contra ellos por la hegemonía que está tomando esta mujer. A mí me interesaba mucho la intriga familiar, el drama, esta saga que parece que va a perder su apellido, esta dinastía, la idiosincrasia palmera, la historia del tabaco. Para mí había muchos elementos que tenían más que ver con el drama per se, pues las pulsiones familiares y demás. Y esta, sin embargo, que es una novela que yo creo que es bastante más ambiciosa a nivel de documentación, porque muchas cosas, de hecho hay muchas cosas que no puedo contar porque desvelaría detalles bastante relevantes de los desenlaces de la trama, pero son muchos sucesos históricos que he tenido que anudar, que por momentos para mí es muchísimo más compleja, tanto ya no por el número de personajes, sino por el universo que creo que he construido. No sé si lo habré hecho bien o mal. Yo estoy orgulloso de haber podido construir el universo, porque yo te acabo de hablar de esta relación entre estas dos mujeres, pero claro, aparte de esto tenemos la colonia alemana, que ya era un universo en sí mismo, porque había bastante gente viviendo, estaba el cónsul, el vicecónsul, las familias que venían a las consignatarias del puerto. Luego tenemos el puerto de Tenerife y el de Gran Canaria, que son dos universos en sí mismos. Tenemos la familia británica, que de por sí ya... Pues tenemos a un padre que es un gran empresario británico, la rivalidad entre las familias británicas, a un chico adolescente que es el hijo de esta familia británica, que es uno de los mejores jugadores de tenis, porque el tenis está empezando a tener auge entre la clase alta en Canarias. Tenemos la colonia del Sind, que son la gente de la etnia sindhi que venía de, lo que propiamente se ha llamado la colonia india, que vino a Santa Cruz y a Gran Canaria, que tenían pues lugares de tiendas de electrónica y demás. Qué bueno. Venían del Sind en aquella época, en los años 40 y previamente, ¿no? Y bueno, luego hay diferentes elementos, las aldeas que se visitan, el Museo Canario, las momias, toda la historia de los guanches. Hay como muchos universos, y luego también, por otro lado, la guerra civil que acaba de terminar y el gobierno, ¿no? El franquismo, que
Entonces son muchos elementos que de alguna manera hacen que la novela sea más compleja, para mí más ambiciosa. Me ha costado mucho más escribirla sobre todo por no perder el foco de la historia y que todo lo que cuento tenga sentido. Y la propia Casa Amarilla, que es una casa real que existe, también es otro universo en sí mismo, que fue donde se llevó a cabo el primer estudio primatológico con primates en el mundo. Fue aquí en Tenerife, en 1914. Entonces, bueno, hay muchos elementos, ¿no? Entonces, es muy ambicioso. Ya había unas expectativas sembradas en mí, esta cosa que te dicen, oye, la primera me ha gustado mucho, a ver qué tal la segunda. Claro, eso me lo han dicho tanto que yo... El listón. Claro, a la hora de escribir yo estaba con la presión puesta de cumplir con las expectativas. No sé si lo habré conseguido o no. Yo estoy satisfecho con el resultado. Desde luego, el reto para mí ha sido pues documentar todo esto y construir una historia que se entienda, que funcione, que tenga ritmo y que me guste a mí contarla, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé. Igual me he ido un poco por las ramas con la respuesta. No, ha encajado perfectamente. Vamos por unas preguntas más, un pequeño giro de guión ahí, amigo. Vale. Digo, por las preguntas. Más que nada porque llevamos un ratito y no te quiero ocupar más tiempo. A nivel personal, ¿qué crees que te ha aportado, Jorge, dedicarte a lo que te dedicas? Libertad, en el sentido de que tengo la suerte de que puedo trabajar desde cualquier lugar. Eso me ha permitido pues vivir una parte del año en Madrid, otra parte en Canarias, el haber podido moverme, viajar, documentarme, el tener un ordenador portátil al final te facilita mucho eso, ¿no? Y pues también me ha abierto mucho la mente, porque escribir una historia, en este caso la mía, que trabajo mucho con documentación. Cuando hablo de documentación no me gusta solo leer, o sea, me reúno con mucha gente, entrevisto a profesores de historia, a historiadores, a protagonistas que al final he contado en la historia, y muchos que son personajes reales o nietos o bisnietos de personajes reales, que te cuentan lo que recuerdan, sus vivencias, te enseñan documentos y demás. Entonces, claro, hablas con mucha gente de muchos lugares diferentes, de entornos distintos, de circunstancias distintas, que a mí por lo menos me ha abierto muchísimo la mente. Sí, yo creo que... Jorge, hay una teoría que dice que cada 7-8 años nos regeneramos por completo a nivel celular. Vale. Quiero que me digas, antes del bloque final, amigo, ¿qué queda de aquel Jorge que empezaba a escribir? ¿Y qué hay de nuevo en el Jorge actual? Bueno, yo creo que la curiosidad no la he perdido, por suerte. El hambre de seguir contando historias y de seguir escribiendo, y es una cosa que todavía me fascina a día de hoy. El de repente, como me pasó que te contaba en El secreto de la Indiana, con esos gemelos, de repente decir, hostia, qué curiosas las relaciones de los gemelos, ¿no? Y empezar a escarbar y demás, o este personaje de la antropóloga nazi que viene a Canarias en 1940 y querer tirar del hilo, me sigue pasando constantemente, ¿no? O sea, estoy muy receptivo todo el rato a escuchar historias nuevas. De hecho, ahora vi La Casa Fuerte y es como, hostia, claro, aquí tiene que haber una historia detrás. ¿Quién construye esto? Por todo lo que habrá pasado a lo largo de tantos siglos, ¿no? Esta casa. Como que dan ganas de tirar del hilo a ver qué hay, ¿no? Porque siempre cuando empiezas a tirar acabas encontrando algo, ¿no? Eso te diría que lo conservo. Y a lo mejor algo nuevo, mira, pues te diría que la rutina. Creo que el oficio del escritor o del guionista, igual todo esto creo que lo he aprendido mucho del guión, ¿no? En el que no tienes la inspiración, no tienes posibilidad de estar o no inspirado, tienes que entregar un proyecto en 2 meses y tú verás lo que hace. Creo que la rutina es muy importante. Yo cuando escribía esta novela, en realidad las 2 novelas hacía un poco lo mismo. Yo me suelo levantar temprano, voy a entrenar, entreno muy temprano y luego me pongo a trabajar, y realmente, o sea, la clave para mí es escribir todos los días mínimo 4 o 5 horas, y de esas 4 o 5 horas a lo mejor útiles son 1 o media o ninguna, pero claro, al final es un poco... Lo comparo siempre con lo de correr una maratón. Ahora estoy corriendo, ¿no?, carreras de resistencia también y demás, y al final tú entrenas mucho tiempo, 3, 4, 5 veces en semana, para correr un tiempo, para correr 20 o 40 kilómetros, a lo mejor has tenido que entrenar 1000 a lo largo de los meses. Pero bueno, pues es eso, yo escribo mucho, reescribo mucho. De hecho, esta segunda novela, por ejemplo, la primera versión eran 800 páginas, ahora son 500, y he tenido que reescribirla prácticamente desde cero. O sea, de las 800, quitar muchas tramas, muchos personajes para construir armar otra historia. Y luego yo aparte, con la mayoría de proyectos me pasa, no solo con las novelas, con los guiones también, pero yo aparte del proyecto escribo una Biblia solo para mí,
que son a lo mejor 100, 200 páginas en las que voy poniendo de todo. Enlaces de documentales, de reportajes, notas que tomo y demás. Como ya lo hago todo en el ordenador, pues claro, al final escribo mucho, mucho, mucho para luego ir quedándome con lo mejor o lo que yo considero que es lo mejor. Entonces, he ido aprendiendo estos últimos años que el proceso se basa en la reescritura constante, en tener los ojos bien abiertos y tener la mente muy abierta, ¿no? A estar, sobre todo el estar abierto a recibir notas, a recibir cambios, a que te digan, oye, esta trama no funciona, este personaje creo que no tiene lo que tiene que tener, esto no está del todo documentado y seguir. La flexibilidad, ¿no? Claro, y estar dispuesto a ser flexible, a cambiar las cosas. De hecho, hay un cambio muy grande en esta segunda novela que vino en la última versión, en el que yo de forma inconsciente me estaba resistiendo hasta que ya hubo un momento en el que releyéndola dije, es que es verdad, es que no funciona y hay que cambiarlo. Y aunque haya poco tiempo, en plan, tengo 2 semanas para corregirlo, pero esto hay que corregirlo. Y creo que el resultado ha salido para bien, ¿no? Pero bueno, pues al final es eso, ¿no? Es un constante aprendizaje. Yo sigo aprendiendo y si esta novela no funciona pues, o no cumple con las expectativas de los lectores o lo que sea, yo quiero que eso me anime a seguir mejorando, ¿no? A seguir intentando aprender más del oficio y al final nunca dejas de aprender, ¿no? Bloque final, querido amigo. Vale. Si decidieras hacer un podcast, Uh-huh. ¿de qué temática sería? Y si lo harías con alguien. Pues no te creas que no he tenido alguna idea. Me interesa mucho las entrevistas. Me interesa mucho entrevistar a gente por todo lo que puedo aprender yo como entrevistador mientras pregunto a la gente, porque además es algo que suelo hacer a la hora de documentarme. Exacto. Me Estaba siento pensando yo antes. Claro, me siento con una persona, como te pasa a ti, al final es escuchar a una persona de la que siempre puedes aprender cosas. Siempre. Ahora últimamente me interesan también los juegos de rol, por ejemplo, y no sé hasta qué punto es viable, pero un podcast sobre algo que tenga que ver con el rol creo que puede ser original. No sé si tendría público, no sé si sería viable. No, o sea, es una cosa que estoy pensando ahora sobre la marcha. Pero incluso también sobre literatura o sobre análisis de cine. Lo que pasa es que ya es verdad que hay muchos, ¿no? De comentarios. Pero me parece interesante. O sea, al final No, pero del tema rol no me suena a ver mucho. No, tampoco. O sea, también creo que el rol en sí es un nicho muy concreto, ¿no? Entonces, ya hacer un podcast sobre una cosa tan nicho. Pero un nicho con muchos seguidores también. Supongo que sí, supongo que sí. Para Jorge Laguna, ¿qué es el éxito? Pues poder dedicarme a lo que me gusta sin tener que estar preocupado por comer a final de mes. ¿Y la felicidad? Estar rodeado de gente a la que quiero. Al principio te cogí de la manita, te llevé a tu infancia, ahora nos montamos en un DeLorean, ¿Vale? que ya mi amigo Antonio me lo regaló, no lo tengo en este setup. Y te puedes encontrar contigo con 85 años. Uh-huh. ¿Qué te preguntarías? En mi yo del presente a mi yo de 85 años. Si me lo he pasado bien en el camino. Creo que es importante. Y antes de la pregunta final, ¿te apetece preguntarme algo, Jorge? Sí, pues sí, mira, hay varias cosas que me generan curiosidad. ¿Por qué decidiste hacer el podcast? Empezó como un programa de radio dedicado al audiovisual en Canarias. Uh-huh. En una radio aquí, Radio Sur ADG. De ahí su nombre, Canarias de Cine. Lo que pasa es que al final no lo he querido cambiar, aunque presiento que en la 7ª temporada voy a cambiar el nombre. Le voy a poner El Anfitrión. Ajá. Ese es el nombre que le voy a poner porque al fin y al cabo se ha convertido en un programa de entrevistas. Empecé interesándome por el audiovisual en Canarias, pero a las pocas semanas hice mi primera entrevista, pequeña entrevista en la radio, y me encantó. La preparación, el tener que documentarme, prepararla todo. Y a partir de ahí ya empecé a salir de la radio, porque mi mujer me regaló una mesa de sonido, y ya empecé a hacerlo todo en casa. Y cada vez hacía más las cosas en casa y menos en la radio, hasta que me di cuenta que estaba haciendo un podcast. Y ahí fue todo. Así, y con la entrevista igual, dedicada primero al sector audiovisual y después ya irme a todo tipo de expresiones artísticas. Claro, has ido abriendo propiamente el audiovisual. Por circunstancias Vale, que me fueron saliendo. La última, amigo, ¿con qué expectativas venías y con qué sensaciones te vas? Pues hombre, venía con la expectativa de tener una conversación
así distendida y demás, y creo que es lo que ha sido, ¿eh? Me he sentido muy cómodo. Tampoco había tenido nunca una entrevista tan larga, lo cual se agradece, porque es verdad que ahora estoy haciendo muchas entrevistas de promoción para el libro, que están muy bien, pero siempre como que me quedo con ganas de más, ¿no? Son píldoras. Claro, me quedo con ganas de tener un poco una conversación, aunque realmente es verdad que ha sido una entrevista, ¿no? En la que yo te he contado mucho y demás, pero me gusta tener este tipo de conversaciones en las que se pueda hablar más, con más calma, ¿no? No solo del libro, sino también, bueno, de cómo escribo. A mí me resulta muy terapéutico apuntalar conceptos que tengo yo en la cabeza también de poco eso, de la rutina de escritura, la reescritura, los maestros que uno tiene, los referentes, incluso hablar de otros temas que a lo mejor tampoco tengan tanto que ver con mi infancia ni nada, sino por ejemplo comentar películas que hemos visto, lo que hablábamos del documental, lo que hablábamos de cosas que nos gustan, cosas que nos apasionan. A mí hay una pregunta que se me quedó grabada una vez, fui a dar clase a un máster y se me quedó grabada una pregunta que hizo otro docente que era ¿por qué te gusta lo que te gusta? No sé por qué se me quedó grabada esa pregunta, pero es una cosa que tengo muy presente siempre, en que bueno, muchas veces no nos paramos a pensar realmente en el fondo de las cosas que nos apasionan, ¿no? Y realmente el tener esta conversación así de, pues eso, hablar de diferentes, pues de películas, del oficio, pues lo que me acabas de contar del podcast, ¿no? De lo que te llama la atención del podcast, me parece muy enriquecedor. Totalmente. Pues Jorge, hasta aquí este ratito. Muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta Casa Fuerte. Muchas gracias. Que tienes muchas ganas de conocerte y que sepas que nada, las puertas de este podcast abiertas de par en par para lo que te haga falta. ¿Vale, amigo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oye, un placer. Listo. Pues ahora digo la frase de apositivar y se acabó. Uf, listo. Muy guay, ¿eh? Joder, gracias, tío. Me lo pasé muy bien.